¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Compensante. El día de hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que implica fracciones. El problema enuncia de la siguiente manera: Luis ocupa un tercio de las horas del día para dormir y la pregunta enuncia cuántas horas se mantiene despierto en un día. Fíjese usted que por un lado este problema le proporciona el número de horas que duerme, pero por otro lado le pregunta otra cosa, le pregunta cuántas horas se mantiene despierto. Ojo, atento con esa información, pues como dijo René Descartes, primero pienso, luego existo, luego primero analizo la situación y luego existo. Significa que luego tomo la decisión, pero con base a un análisis que se ha realizado. Las opciones son 3, 8, 16 y 36. Pido a ustedes, por favor, hacer sus respectivos razonamientos y en los comentarios escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Voy a compartir con ustedes dos maneras de poder resolverlo. Antes que nada, también quiero compartir con ustedes estos criterios que sirven para trabajar de manera rápida cuando se trabaja con fracciones. Cuando se trabaja con fracciones, un medio es lo mismo que dividir para dos o es la mitad. Un tercio es lo mismo que dividir para tres, es decir, que calcular un tercio de cualquier número no es más que dividir ese número para tres. Calcular un cuarto de cualquier número no es más que dividirlo para cuatro. Así también un quinto es lo mismo que dividirlo para cinco, un sexto es lo mismo que dividirlo para seis, y un séptimo para siete, un octavo para ocho, un noveno para nueve y un décimo es dividir para 10. Esto es para hacer cálculos rápidos. En todo caso, aquí está haciéndose referencia a un tercio y tener en cuenta que un tercio es dividir para 3. Volvamos al problema. Entonces, como decía, pues lo vamos a hacer, lo vamos a calcular de dos maneras. Dos maneras vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es hacer un procedimiento normal, tal como suele hacerse. ¿Y cuál es ese procedimiento normal? En este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente, porque podemos aquí tener dos caminos. ¿Y cuáles serían esos dos caminos que vamos a utilizar para resolver este problema? Pues por un lado, lo que podemos hacer es calcular, tener en cuenta que se nos está proporcionando una información, pero se nos está preguntando otra cosa. Muy atentos a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues aquí lo que tenemos que hacer es analizar este contexto. Luis ocupa un tercio para dormir del día, pero la pregunta es cuántas horas se mantiene despierto. Si un tercio lo ocupa para dormir, significa entonces pues que si un tercio duerme, pues dos tercios, que es lo que hace falta para que sea la unidad, dos tercios es el tiempo que se mantiene despierto. ¿Dos tercios de cuánto? De 24. ¿Y por qué 24? ¿De dónde salió ese número? Porque 24 es el número de horas que tiene el día. Entonces, con ese planteamiento, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente: multiplicar 2 por 24, que sería 48, y dividirlo para 3. O también podemos simplificar. Tercera 1, pues aquí me estoy tomando un tiempo para resolver esto, pero luego lo vamos a hacer en forma mental. Tercera 1 y la tercera aquí sería 8. Luego vamos a multiplicar 2 por 8 y hemos llegado al resultado, que sería ¿cuánto? Pues sería 16. Aquí lo tenemos. Ese 16, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra aquí en la opción C. Tener en cuenta que si yo solo calculo un tercio a 24, ese resultado me va a dar 8. Y ese 8 está aquí. ¿Y eso qué es ese 8? Es un distractor. Es una respuesta errada. ¿Pero por qué? Porque un tercio es el tiempo que duerme, pero me están preguntando cuánto tiempo se mantiene despierto. Si un tercio duerme, entonces dos tercios, lo que hace falta para completar la unidad, es lo que se mantiene despierto. ¿Y cómo podría tal vez equivocarme al momento de que aquí podría multiplicar en lugar de dos tercios, un tercio de 24 y el resultado es 8? Ahora, este procedimiento que acabo de hacer no es que sea incorrecto, porque usted le calcula un tercio de 24 y eso es 8. Lo incorrecto sería que equivoquemos el resultado al que hemos llegado. Estas 8 horas corresponden a un tercio y recuerde que un tercio es lo que se mantiene. ¿Qué cosa? Es lo que se mantiene despierto. Perdón, es lo que duerme. Por lo tanto, si ese un tercio es 8 horas, 8 horas duerme, pues sáquele la diferencia de 24. ¿Cuánto sería? 16. Entonces, no es que el procedimiento, como dije, pues no es que el procedimiento sea errado. Lo que tiene que tener en cuenta es que para qué lo hace y ese resultado, ¿qué significa? El 8 no es que sea incorrecto, solo que no es la respuesta del problema, porque 8 horas es las horas que destina para dormir, pero este problema no le está preguntando las horas que destina para dormir, le está preguntando cuántas horas se mantiene despiertas si 8 está durmiendo. Si 8 está durmiendo, se mantiene despierta 16 horas porque 24 horas tiene el día.
Aconsejo que veamos el video anterior, el video 139, porque es un ejercicio planteado de forma muy similar, pero está preguntando en el ejercicio 139, está preguntando cuántas horas duerme. En cambio, en este problema está preguntando cuántas horas se mantiene despierto. Ahora sí, acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues acá no vamos a utilizar ni lápiz ni calculadora, es lo que vamos a hacer aquí. Pues aquí vamos a hacer un cálculo mental. ¿Y cómo sería? Pues tener en cuenta que en la segunda diapositiva, cuando hice aquí, cuando compartí con ustedes la metodología que utilizo para trabajar con números fraccionarios, pues tener en cuenta que un tercio no es más así de manera rápida, un tercio no es más que dividir para 3. Por lo tanto, un tercio de 24 es 8, pero lo que tenemos que tener claro es qué significa ese 8. 8 horas no es las horas que está despierto, porque está preguntando cuántas horas está despierto. Tiene que tener presente que ese 8 no es que sea incorrecto, no es la respuesta que le preguntan. Ese 8 es las horas que se mantiene dormido, es las horas que duerme, pero le preguntan cuántas horas se mantiene despierto. Si de 24 horas, si de 24 horas 8 duerme, es razonamiento lógico, es lógico que de 24 horas, 8 duerme, 16 se va a mantener despierto porque esta pregunta se plantea con relación a las horas que se va a mantener despierto. Entonces, pues, repito, si de 24 horas, un tercio se mantiene dormido, que sería 24 para 3, el resultado 8, 8 horas duerme. Y si 8 horas duerme, ¿cuántas horas está despierto? Lo que hace falta para llegar a 24, que sería, pues, ¿cuánto? 16 horas, mis estimados amigos. Resuelto está este problema y, pues, como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Te cuidan bastante.